Este año la política peruana está atravesada por múltiples terremotos. Entre ellos afecta personalmente, especialmente a los históricos, a los partidos históricos. El último en caer parece ser ya definitivamente Acción Popular, el partido fundado por Belaúnde Terry, el de la Lampa. Acompáñame, amigos, amigas, el día de hoy a analizar este importantísimo tema de quiebre con Isaac Villo. Nuestro hermano Isaac se conecta desde Inglaterra con grados y posgrados en la Economic School of London y colabora activamente en diversos medios de todo el mundo de manera muy exitosa. Para nosotros es un gusto, un honor darle la más cordial bienvenida. No te olvides, por favor, antes de seguir, comparte este video, dale manita arriba para que llegue a muchas más personas. Comenzamos entonces un nuevo programa aquí en Inti Noticias. La Lampa se cava su tumba, Acción Popular se rompe. Inti Noticias, comenzamos. Bienvenido, Isaac. Un gusto darte la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Wilmar. Bueno, hoy que quiero hablar de las implicancias, no solamente de la ruptura de Acción Popular, sino de la descomposición del actual Congreso. Mire, Acción Popular acaba de separar de sus filas a 6 de sus 14 congresistas que le quedaron. Juan Mori de Loreto, Raúl Dorotea de Ica y Lich López de Junín, que fue el candidato de Acción Popular para ocupar la mesa directiva en competencia con Lady Camones. Darwin Espinosa de Ancash, Jorge Flores de Puno y Elvis Vergara de Ucayali, que, si no me equivoco, era el vocero de la bancada. O sea, no es cualquier cosa. El argumento es de que se trata de los niños. Bueno, pues ellos dicen que no lo son, que no son corruptos. Y más bien, hay mucha gente que dice que la más grande corrupta es la señora Mari Carmen Alba, quien además ha roto los principios de Acción Popular al haber endosado la constitución de Fujimori y haberse aliado con los fujimoristas para hacer un golpe parlamentario. Lo cierto es de que Acción Popular, que inició con 16 parlamentarios, ha tenido 2 bajas previas y ahora 6 más, se reduce a 8. Pero de esos 8, no creo que todos se mantengan contentos, porque recordémonos que a la hora que se eligió la anterior mesa directiva, que fue el 26 de julio, hubieron 9 congresistas de Acción Popular que votaron en la lista que estaba Illich, que acaba de ser separado. Llama mucho la atención porque a quienes supuestamente se expulsa, esa gente que no ha estado de acuerdo con el golpe y que se ubicaba en una línea de centro. Ellos decían, no. Y quienes se quedan es la señora Mari Carmen Alba, que abiertamente proponía que el Parlamento tumbe a Castillo y dice, el gran error de este Parlamento es no haber vacado a Castillo, y ella abiertamente se propuso como la persona que reemplace a Castillo. O sea, no ganar la presidencia a través de elecciones generales, como la ganó Fernando Belaúnde Terry en 2 oportunidades, sino a través de un golpe parlamentario. Y se quedan en Acción Popular Alfredo Barnechea, un hombre que estuvo con la dictadura de Velasco, con la de Morales Bermúdez, con el APRA, terminó en Acción Popular y al final estuvo proponiendo a los militares, iba a reuniones con militares para pedir un golpe cívico-militar, e inclusive Jaime Baylis le ha denunciado porque fue donde su mamá para pedirle plata para conseguir pruebas para un fraude. Tampoco lo han expulsado a Vitocho, que durante no quiso reconocer el triunfo electoral de Castillo y quería alargar el proceso del Jurado Nacional de Elecciones para que reconozca a Castillo, para que al final se llegue el 28 de julio del 2021, no haya presidente y el Congreso elija a un parlamentario. Y luego su hija ha ido a las manifestaciones junto a su papá pidiendo una dictadura de derecha. Tampoco se expulsaba a Manuel Merino, el hombre que tiene la mano llena de sangre con el asesinato de Inti y Brian,
y que ha hecho el golpe congresal de 10 al 15 de noviembre del año 2020. O sea, se expulsa a gente por no estar de acuerdo con la línea del golpe parlamentario. Y otra cosa interesante es que la actual presidenta del Congreso, Lady Camones, tuvo un audio que se filtró donde caracterizaba a Acción Popular como un grupo de criminales, una banda de criminales. Y sin embargo, Mari Carmen Alba y su pequeño grupito abiertamente llamó a votar por una señora que describía a su partido de criminales. Y la mayoría de las congresistas de Acción Popular no quisieron votar por Lady Camones en primera instancia. Entonces, ¿por qué no le expulsan a Mari Carmen Alba? ¿Y por qué expulsan a gente que no es de izquierda, pero que es de centro? Porque Acción Popular está entrando en una tremenda descomposición. Ojo, Acción Popular es el único partido histórico del Perú que todavía tiene registro legal. Todos los demás lo han perdido. El Partido Comunista Peruano o Partido Comunista del Perú, el APRA y el Partido Popular Cristiano. Y bueno, no quiero hablar de los sodristas y los pradistas que hace tiempo que ya no existen. El único partido histórico que queda con registro legal, pero ya se está partido, ya no es un partido, sino es un partido. Ahora, yo creo que esta partición de Acción Popular va a proseguir, porque Johnny Lescano, que es el que fue el candidato presidencial, y Mesías Guevara, que es el presidente de Acción Popular, no creo que estén de acuerdo con esta expulsión, porque a Johnny Lescano le dicen el papá de los niños. No creo, porque Johnny Lescano y Mesías Guevara se han estado enfrentando a Mari Carmen Alba diciendo que ellos no están de acuerdo con el golpe, no han estado de acuerdo con Manuel Merino. Es más, yo siempre digo lo siguiente: si es que no se hubiese producido el golpe de Manuel Merino, creo que ahora en Palacio de Gobierno estaría Johnny Lescano. ¿Por qué? Porque Johnny Lescano encabezaba todas las encuestas hasta unos días antes de las elecciones del 11 de abril del 2021. ¿Y qué es lo que hizo que Johnny Lescano caiga? Que Acción Popular estaba contaminada con el golpe de Merino. Entonces, un hombre como Castillo, que estaba limpio de ese golpe, entonces lo pudo sobrepasar a Johnny Lescano, que en verdad Castillo ocupó el espacio de Johnny Lescano. Y en cierta manera, muchas de las propuestas de Castillo hoy son muy parecidas a las de Lescano. Por eso es que el primer ministro Aníbal Torres antes votó por Lescano en la primera vuelta. Y seguramente votó por congresista de Acción Popular. No me extrañaría que hasta hubiese votado por la lista donde estaba la señora Alba. Más bien la señora Alba ha traicionado los principios de esa candidatura, porque fíjese, en el manifiesto electoral de Acción Popular se planteaba la lucha por los referéndums, por una nueva asamblea constituyente y contra la corrupción fujimorista. ¿Qué hace ella? Apenas llega a ser presidente del Congreso, ya no hace caso al electorado de Acción Popular, sino a los congresistas fujimoristas que la pusieron en la mesa directiva. Entonces reniega de la Asamblea Constituyente, reniega de los referéndums y se empieza a pactar con los fujimoristas. Es escandaloso la manera en la cual la señora Alba ha traicionado a Acción Popular e inclusive a su propio apellido, porque recordémonos de que fue Javier Arbor Landini, su tío, y su papá, que es Miguel Arbor Landini, quienes se opusieron no solamente a participar en las elecciones que hizo Fujimori el año 92 para la llamada Congreso Constituyente Democrático, sino que llamaron al boicot o al rechazar la constitución elaborada por esta junta, ¿no? Y cuando Javier Arbor Landini fue presidente del Tribunal Constitucional del 2002 al 2005, él decía hay que sepultar la constitución de Fujimori y ir a una nueva asamblea constituyente. Y esa ha sido la posición de Acción Popular, la posición de Fernando Belaúnde, la posición de Valentín Paniagua. Y sin embargo la señora Alba ha usado la lampa. Ella dice que antes de usar Vivieron usó la lampa. Sí, pero ha usado la lampa, pero para enterrar los principios del belaundismo. Por eso es que, por ejemplo, un médico como
Uriel García, que fue ministro de Belaunde, no quiso ser premiado por el Congreso de ella, porque veía que es una maniobra golpista. Entonces, la verdad que la señora, a quien debieron haber expulsado de Acción Popular, es al sector de Alba, a Vitocho, a Barrechea, que es una persona que ha pasado por varios partidos y que es golpista, debieron haber expulsado a Merino. Ahora, yo creo que con esto Acción Popular se va a disgregar. Ahora, la última gran ruptura que tuvo Acción Popular fue en los 60, cuando se formó se salió Manuel Seoane y luego se formaría Acción Popular Socialista, de la cual viene Gustavo Mome, el propietario de la República. Pero ese sector fue muy pequeño, ¿no? Pero esta vez yo creo que sí va a ser una ruptura que puede eliminar a Acción Popular del escenario político. Y justo se produce a pocos meses o semanas de las elecciones regionales y locales municipales del 2 de octubre. De hecho, en Lima se han quedado sin candidato, a pesar de que la alcaldía pertenece a Acción Popular. Ahora, pero el panorama de la crisis es aún muchísimo más profundo, porque fíjense lo siguiente: tenemos un Congreso de 130 legisladores. De los 130, a solamente un año de haberse juramentado, ya hay 43 congresistas que han salido por vía de renuncias o de sanciones de sus respectivas bancadas. Es decir, la tercera parte del Congreso ha salido de su bancada original. Acción Popular se ha reducido de 16 a 8, pero ojo, van a seguir habiendo rupturas. Alianza por el Progreso se ha reducido de 15 a 11, inclusive tuvieron 3 candidatos de ese partido que se postularon para presidir la mesa directiva: el hermano de Acuña, Héctor, la ex fiscal de la Nación, Echaíz, Gladys, y la que ha salido, que es Lady Camones, que la llamamos Lady K, porque debutó siendo candidata en la K y ahora obedecen los dictámenes de la señora K. Y ahora último han tenido un congresista que justo al día siguiente que fue electa la nueva mesa directiva, violó a una trabajadora y la han expulsado del partido, pero no la han expulsado del Parlamento. Ya debía haber sido expulsado del Parlamento y debería estar o juzgado o preso, pero no podía estar ya en el Congreso. Bueno, entonces, de ahí, ¿quién más se ha dividido? Somos Perú Morados, llegaron a ser 9, ahora se han reducido a 5, pero estoy seguro que se van a seguir dividiendo, porque Vergara apenas llegó a ser miembro de la mesa directiva como tercer vicepresidente, no duró ni siquiera una semana, porque primero se puso a tratar de justificar esta violación y luego una corte lo ha sentenciado en primera instancia a 6 años de cárcel. Entonces ha tenido que renunciar porque la han presionado. Pero la verdad que debería ese hombre salir del Parlamento. ¿Qué más queda? Podemos. Se ha quedado en 5. 2 han salido y 2 han entrado. Juntos por el Perú, el único que se ha mantenido, pero con otro nombre, Cambio Democrático, ganaron a uno, que fue a Héctor Acuña, y lo perdieron a la semana. Y finalmente tenemos las 2 bancadas más grandes. La de Perú Libre, que de 37 se ha reducido a 16, es bastante. Yo creo que Perú Libre es el único partido en la historia mundial de los balotajes que gana una primera y una segunda vuelta presidencial, y a los 11 meses de llegar a Palacio se queda sin ninguno de los 2 miembros de la plancha presidencial y sin el 60% de sus parlamentarios, que además su bancada se divide en 4 pedazos, se descuartiza como Tupac Amaru. Sale Bloque Magisterial con 10, Perú Democrático con 7, 5 que vienen de Perú Libre, 1 que viene de Acción Popular, otro que viene de Renovación Popular, y 5 que vienen que se llaman Perú Bicentenario. Bueno, el otro que también me olvidé de mencionar es Renovación Popular, que en su momento tuvo 13 congresistas y ha perdido 5, pero ganó 1, la señora Echaíz, y Avanza País, quien le ganó 3 a Renovación Popular, pero acaba de perder a 1. Todos han perdido. Ahora, el que más ha perdido es Perú Libre.
Y el único que se ha quedado así intacto es Fuerza Popular, que se ha mantenido en 24. No han ganado a nadie, no han perdido a nadie. Y usted dirá, pero ¿por qué son los únicos? Porque Perú Libre es también el único que la Fiscalía lo ha denunciado como una organización criminal, así le han caracterizado. Entonces, ahí no hay principios que valgan, ahí hay otros intereses. Entonces, Fuerza Popular tiene esa característica, que opera básicamente como una mafia. De ellos no les importa que le prueben que Keiko Fujimori o Alberto Fujimori o Montesinos son corruptos, a ellos no les importa. Ellos son operan prácticamente como una especie de cosa nostra. Entonces, por el momento se van a mantener unidos. Tal vez se divida si Keiko Fujimori la sentencia o pasa un otro acontecimiento. Pero todos se han dividido, hasta los morados, que no llegaron a ser bancada, porque para ser bancada hay que tener 5, ellos tenían 3, se han dividido. Y ahora resulta que cuando entramos en este parlamento teníamos 9 bancadas, ahora son 13 y yo creo que en cualquier momento sube a la 14, porque se ha formado, las nuevas son Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial por la Concertación Nacional. Se acaba de crear una nueva bancada, creo que se llama Integración, que son con pedazos de los morados, de Acción Popular, para hacer una bancada de APP, va a ser una bancada que se llama de centro. Y ahora, con los expulsados de Acción Popular, creo que ellos van a hacer una 14ª bancada. Ahora, hagamos un poco de matemáticas. Tenemos 130 congresistas. 43 han salido de su respectiva bancada inicial, o sea, la tercera parte. Y de ellos, ojo, hay 3 que encima se han pasado a 2 bancadas, o sea, han hecho 3 cambios, empezando por la tercera persona que fue ministro, que es Héctor Valer, que pasó de la extrema derecha, de la bancada más a la derecha que hay, a la de Somos Perú Morados, o sea, él empezó con Renovación Popular, pasó a Somos Perú Morados y terminó en la izquierda, asociado con Guillermo Bermejo, el hombre que supuestamente siempre está en contra de la presencia militar norteamericana en este país, los más radicales del Parlamento. Y el señor, hemos tenido un congresista de Acción Popular que también ha pasado 3 veces acá, y Héctor Acuña, que en una semana también pasó 3 veces acá, APP, Cambio Democrático, y ahora esta nueva bancada que se llama Integración. Bueno, entonces tenemos 1 de cada 3 congresistas que ha renunciado o ha sido expulsado o ha sido suspendido de su bancada original. Y además, la bancada se han subido más de 1/3, de 9 a 13, y en cualquier momento saltan a 14. Si es que en este momento no se viene cocinando ya la 14ª bancada con los expulsados de Acción Popular. Entonces, yo hago esta pregunta. Y ojo, otra cosa más. Hay otra. ¿Qué pasa con los 2/3 de congresistas que aún siguen en su bancada original? Bueno, buena parte de ellos ha pasado de un partido a otro partido. Por ejemplo, Lady Camones. Lady Camones solo no tiene ni siquiera 2 años en Alianza por el Progreso. Y ella debutó en política candidateando por la K. Fue candidata en Ancash para gobernadora regional en el 2018 y tuvo solamente el 3% de los votos, ocupó el 10º lugar. Y hay videos donde ella dice, nuestro partido dirige el Congreso. Claro, en ese momento la K dirigía 2/3 del Congreso. Y él fue el partido que le hizo los golpes contra Pedro Pablo Kuczynski y contra Martín Vizcarra. Y esta señora, ¿por qué se pasa de Fuerza Popular a APP? Ella lo ha dicho claramente, porque en Chimbote el fujimorismo estaba desacreditado. Entonces se ha pasado a APP no por estar en contra del fujimorismo, sino para ver una manera de ser electa. Porque cuando ella compitió en el 2018, APP sacó entre 3 y 4 veces más votos que Fuerza Popular, que ya fue su candidata. O sea, lo hizo por puro oportunismo. ¿Y ella por qué está en la presidencia del Congreso? No porque sea una persona brillante. Lady K nunca ha escrito un libro, un folleto, no sabe hablar bien, su discurso que está ahí pronunciando lo ha leído y creo que otras manos han participado en su redacción o en su edición.
no es una persona brillante, no es nadita popular, solamente llega al Congreso con 6.200 votos, o sea, 1.400 veces menos, 1.400 veces menos que Dina Boluarte o Pedro Castillo. ¿Y por qué está ahí? Porque es una persona que no puede hacerle sombra a Héctor Acuña, el dueño del partido, de la universidad donde ya está haciendo una maestría inconclusa, y que también tiene su equipo, dueño de su equipo de fútbol, que también se llama César Vallejo. Pero que, sinceramente, es una tristeza que César Vallejo, un poeta que era izquierdista, comunista y hasta simpatizaba con Trotsky, lo estén utilizando para una universidad privada donde gran parte de la fortuna de los Acuña proviene, según muchas fuentes, del narcotráfico de su padre. Ahora, entonces, esta señora Acuña, esta señora Lady Camones, es una persona que ha pasado de un partido al otro, y gran parte del Congreso ha pasado de un partido al otro, empezando por el líder de Fuerza Popular, Nano Guerra García, que fue belaquista, izquierdista, y hay muchos más. Prácticamente la mayoría de los congresistas han pasado de un partido al otro partido, y en cierta manera no hay problema. Por ejemplo, bueno, miremos este grupo de Somos Perú, que ha tenido ahora la tercera vicepresidenta del Congreso y ha tenido que renunciar porque la han sentenciado a 6 años de cárcel. Pero en Somos Perú había un ministro que ha sido el ministro preferido o uno de los ministros preferidos de Castillo. Su principal congresista fue Martín Vizcarra, que no lo han dejado entrar. Su candidato presidencial es actualmente asesor de Pedro Castillo y anteriormente fue aprista y luego presidente del Congreso por el fujimorismo, Daniel Salaverry. O sea, estos partidos en verdad son taxis donde la gente se entra, se sale, se entra, se sale. No son partidos muy ideológicos, no tienen principios. Y lo más claro es el caso de la señora Mari Carmen Alba, que llega al Congreso planteando que va a ser una constituyente, un referéndum, va a luchar contra la corrupción, contra el fujimorismo, y termina haciendo exactamente lo inverso. Exactamente lo inverso. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Una tremenda descomposición de este Congreso. Además, tenemos una plancha presidencial que no tiene partido. Ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte tienen partido. Es la primera vez en nuestra historia, como una democracia representativa, que no hay un presidente con su respectivo partido. Belaúnde tuvo Acción Popular, Alan García tuvo al APRA, Ollantaytamala al Partido Nacionalista, Alejandro Toledo a Perú Posible, Pedro Pablo Kuczynski a PPK, un partido con las mismas siglas de su nombre, pero en el caso de Castillo no tiene partido, lo mismo Dina Boluarte. Es una situación muy inestable. Ahora, creo que todo esto nos está llevando a una siguiente conclusión. Este Congreso ya es totalmente inviable. Miren, hay otro dato interesante. El día en el cual se cumplían 11 meses de que el presidente Castillo estaba en Palacio, hay una encuesta de la CPI, que no es una encuesta de izquierda, es una encuestadora del sistema. La CPI dijo, Castillo tiene un apoyo del 19.5% de los encuestados. Bajísimo para un presidente que recién inicia. Pero 3 veces más bajo el porcentaje de apoyo al Congreso, 6.4. Eso significa que 1 de cada 15 a 16 electores apoya al Congreso. El resto o lo rechaza o no lo quiere, o le da lo mismo. Y cuando le preguntaban a la gente en Lima, Callao, ¿quiénes apoyan al Congreso? Apenas el 5.8%, es decir, 1 de cada 18 capitalinos. Y yo le digo una cosa, mira, soy analista internacional y soy historiador. Como analista internacional, no conozco un solo parlamento nacional o regional en los alrededor de 200 países que hay en el mundo. Bueno, no todos tienen parlamento, pero no conozco ningún solo parlamento en el mundo que cuando le faltan más o menos 50 meses para culminar su periodo tenga tanto índice de impopularidad. Y no conozco tampoco un parlamento en nuestra historia nacional que también cuando le faltaban casi 50 meses tenga ese índice de rechazo. Y este parlamento, en vez de dedicarse a hacer leyes en favor del pueblo,
o luchar contra la corrupción, se dedica a proteger a los corruptos y se dedica a buscar vacar a Castillo. O sea, lo principal que hacen es mociones de vacancia y mociones de censura. La señora Lady Camones, en ese discurso que la estamos viendo, dice que su objetivo es caiga quien caiga. Y ojo, y dijo eso aludiendo a que ha caído Bruno Pacheco, el secretario de la presidencia, que se le encontró con $20,000 en el baño. O sea, su discurso inaugural fue contra Castillo. Y digo que hay que luchar contra la corrupción. Pero todos los que están con ella están metidos en la corrupción. Su partido APP, hasta buena parte de su dinero proviene del narcotráfico, como lo han demostrado varios otros periodistas. Es un partido que se financia en base a las universidades privadas, que hace tesis de maestría como Canchas, que un día dice la tesis de Castillo está bien hecha y después al día siguiente que está plagiada, o a los pocos días que está plagiada. Y realmente a mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas para sacar mi maestría en la London School of Economics, pero acá parece que las maestrías salen como cancha. Y tenemos, ¿quién está? En el segundo lugar, Fuerza Popular, considerado, repito, una organización criminal por la Fiscalía, o cuya líder le piden 3 décadas en la cárcel, junto con decenas de sus principales acompañantes, cuyo principal líder, Alberto Fujimori, está preso, se supone que hasta que muera, porque está a 25 años y no va a aguantar ya 25 años cuando llegue a 90 o 100 años, por crímenes de lesa humanidad, por extremada corrupción. Fue considerado uno de los 7 presidentes más corruptos del mundo por Japón, de donde él pidió su pasaporte. Es un hombre que ha matado miles de personas y se ha robado miles de millones de dólares del Perú. Es un partido manipulado por Vladimiro Montesino desde el penal. Recordémonos que él ofrecía por teléfono en el penal $1 millón a cada juez para que cambien los resultados electorales. Y después hablaron de fraude. Y esa es Fuerza Popular, una organización criminal. El otro que está también en la mesa directiva, Podemos, cuyo candidato a la alcaldía de Lima y anteriormente a la presidencia de la República ha sido cuestionado por haber asesinado a un periodista, y cuyo principal líder, José Luna, tiene 3 años de una sanción por hecho de corrupción. Y ojo, miren, muchos de ellos estuvieron ligados a Luis Castañeda Locio, 3 veces alcalde de Lima, o sea, el hombre que más tiempo ha sido alcalde electo por Lima, pero también el más corrupto. Y Luis Castañeda Locio terminó sentenciado. ¿Y quién fue su primer tesorero? López Aliaga, el jefe de Renovación Popular, o sea, el hombre que le quitó su partido, se apropió de su partido Solidaridad Nacional, le cambió el nombre y lo puso para defender sus intereses privados, que son mantener su monopolio sobre el tren y el hotel en Machu Picchu, el principal atractivo turístico de todo el oeste sudamericano y tal vez de toda Sudamérica, para que no pague decenas de millones de dólares en impuestos. Y el otro tesorero que tuvo Castañeda Locio, el señor Luna, de Podemos. ¿Y quién fue la teniente alcaldesa de Locio? Castañeda Locio. Patricia Juárez, la presidenta de la Asamblea Constituyente Peruana. Sí, Asamblea Constituyente, que no ha sido electa por el pueblo, sino que es la Comisión de Constitución que ella ya se ha montado, y con esa Comisión de Constitución quiere cambiar la Constitución. Sin consultar al pueblo, sin haber sido electa por el pueblo y sin llamar un referéndum para hacer válidos sus cambios de la Carta Magna. Y cuando en el año 2011 participó por última vez Castañeda Locio para la presidencia de la República, creo que quedó en 4º lugar con el 10% de los votos, su segundo era el actual presidente del Tribunal Constitucional, Ferrero. Y su tercera, o sea, la segunda vicepresidencia, la ocupaba la mujer de Acuña. Y uno de los que estaba en la lista era Cambio 90, el partido fundado por Fujimori para llegar al poder y luego para hacer su dictadura. Es decir, toda la misma corruptocracia está unido. ¿Y qué los une? Que es robar, corromper, sobornar. Todo es eso. O sea,
¿Y qué es lo que no le gusta de Castillo? No sus políticas económicas, porque Castillo mantiene el neoliberalismo. Castillo ha hecho que la economía peruana sea una de las que más crece en la región, que tenga un buen ranking en la agencia Bloomberg. Además que Joe Biden lo quiere mucho a Castillo porque lo ve como un excelente aliado, participa en la OEA. El Perú justamente el día de hoy está acabando los ejercicios navales de guerra en el Pacífico, los más importantes ejercicios marítimos de guerra en el mundo, que se llaman Anillo del Pacífico o RIMPAC en inglés. Ahí está el Perú junto con Estados Unidos, con Francia, con Reino Unido, con Japón, con Dinamarca, participando en unos ejercicios militares que el objetivo es intimidar a China e intimidar a Rusia. Y justo cuando acaban estos ejercicios militares, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, va a Taiwán a provocar a China. Bueno, entonces Castillo es una persona que a Estados Unidos le conviene, es una persona que mantiene las mismas políticas del Fondo Monetario Internacional, mantiene todas las políticas neoliberales, ha mantenido al hombre, al arquitecto del monetarismo peruano, que es Julio Velarde, por un cuarto quinquenio en el Banco Central de Reserva. ¿Pero por qué no le gusta a Castillo? Porque Castillo es un plebeyo. Es un plebeyo que no viene de esa corruptocracia de los hombres blancos. Ya lo dijo Mari Carmen Alba. Somos un país de indios y blancos. Ahí es la blanca y el resto son los indios. Y como lo dice Lumbrea, según un nuevo libro que él ha escrito, en la República no se aceptaban a los indios como ciudadanos. Y parece que ese mismo sentimiento se mantiene. Bien, volviendo al tema. Entonces, la razón por la cual toda esta corruptocracia se une para sacarlo a Castillo, no es porque Castillo sea corrupto, porque ellos son muchísimo más corruptos. Si a Castillo le dirán que es un corrupto, sería en todo caso un pirañita comparado a esos tiburones. Ahora, pues ya no se ha probado que Castillo es corrupto. Hay cosas que a mí no me gustan. Y lo dije del primer día. Castillo prometió que él iba a tener un sueldo de maestro como presidente. No ha cumplido su palabra de maestro. Dijo en la inauguración del 28 de julio de 2021 que él se iba a vivir a un barrio popular y que iba a transformar el Palacio de Pizarro en un museo. No lo ha cumplido. Dijo que sus hijos iban a estudiar en un colegio estatal y también parece un colegio privado muy caro. Y encima hace fiestas de cumpleaños muy lujosas para sus hijos en Palacio. Entonces, en eso no ha cumplido. Ahora, a él le imputa muchos cargos. Y a mí me llama la desconfianza que su secretario de la presidencia esté con dólares en el baño, que se fugue uno de sus ministros preferidos, que Silva, que esté perseguido uno de sus sobrinos. Sí, pero todavía no le han probado que él sea corrupto. Tal vez lo es, pero para mí el solo hecho de que no ha cumplido su palabra en ese aspecto tan importante le descalifica en un nivel significativo. Además, que no ha cumplido la mayor parte de su palabra de maestro, que se iban a elegir a los jueces, que iba a abolir el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, que iba a llamar a una asamblea constituyente, que iba a recuperar los recursos naturales, que iba a dar el 10% del presupuesto a salud y lo mismo para educación. No ha cumplido. Y él ha hecho un gobierno que es realmente neoliberal. Es la continuación. Yo no diría ni siquiera que Castillo es un gobierno de izquierda. Ojo, yo no creo que el gobierno de Castillo es un gobierno de izquierda. No, porque la izquierda en el Perú fue fundada hace un siglo por José Carlos Mariátegui y el joven Ayala La Torre, con el objetivo de luchar, o sea, la clave de ser izquierdista del Perú era luchar contra el imperialismo, llamaban a luchar contra el imperialismo que era Estados Unidos, nacionalizarle sus empresas y reunificar a América Central y del Sur en un solo estado. Pero Castillo no lucha contra Estados Unidos, es el país al que más ha viajado como presidente, fue a Estados Unidos a decir América para los americanos, que es la doctrina Monroe, que decir que, bueno, que China ni Rusia se metan en las Américas, que esta sea dominada por los Estados Unidos, y tiene una agenda totalmente monetarista y pro Estados Unidos. Yo no creo que Castillo es un gobierno de izquierda, en el mejor caso es un gobierno de centro, con algunos ministros de izquierda, con algunas poses de izquierda, pero no es un gobierno de izquierda. Ahora, por su origen sindical, por su origen plebeyo, porque es un campesino, un rondero, tiene elementos que mucha gente lo asocia con la izquierda. Pero
pero él no es una persona de izquierda, él es en el mejor de los casos una persona de centro. Bueno, volviendo al tema del Congreso, creo que este Congreso ya está completamente desacreditado, es irreformable. Miren, yo estoy en el Reino Unido, y aquí en el Reino Unido hay un principio, que cuando un parlamentario se cambia de partido o renuncia a su partido, inmediatamente se llaman a elecciones en su distrito para ver si su electorado está de acuerdo con su cambio de partido. No es una ley, pero es una norma. Muy bien. En el caso peruano, ya la tercera parte del Congreso no está en su bancada original. Y gran parte de los 2/3 restantes han cambiado de posición política estando en el Congreso, empezando por Mari Carmen Alba. Suficiente razón para que se llamen a elecciones para renovar este Congreso. Bueno, para que se renueve por lo menos ese tercio, pero como no hay una ley en el Perú que se permita renovar por partes, que se renueve por completo. Además, ¿dónde se ha visto que hay un Congreso que solo tenga el apoyo de uno de cada 15 a 16 ciudadanos? Y encima que ese Congreso quiere elegir un presidente. Y la señora Lady Camones dijo que para ser electa presidenta del Congreso, que ella no quería ser presidente de la República, sino solamente presidente del Congreso. Pero apenas es electa presidente del Congreso, va a un programa con Juliana Oxenford, y Juliana Oxenford le dice, ¿y usted aceptaría ser presidente de la República? Sí, el Congreso me lo... Ya quiere ser presidenta. Y la señora ha sacado 6.200 votos, o sea, 1.400 veces menos que Castillo. Y ya quiere ser presidenta de la República. Para eso queremos un Congreso. El Perú no tiene un sistema parlamentarista. En el Reino Unido, el Parlamento el Parlamento propone al jefe de Estado, a un jefe de gobierno, o sea, el Parlamento, la mayoría del Parlamento tiene un líder, la reina invita al líder de la mayoría del Parlamento para que sea el primer ministro. Es el equivalente a un presidente para el Perú. El Perú no tiene un sistema parlamentario, tiene un sistema presidencialista, donde el presidente por 5 años, y lo único que quiere hacer este Congreso es tumbárselo. Es el único Congreso que yo conozco en el mundo que cada 4 meses contempla un proyecto de vacancia presidencial. Ahora, este Congreso, en mi opinión, es aún más descompuesto de lo que he dicho. ¿Por qué? Miren, no sé, Wilmer, si puedes poner algunas escenas de la trifulca que se hizo cuando Pedro Castillo estuvo hablando, porque yo quería contarles una historia. Aquí en el Reino Unido, donde yo estoy, son 315 años de una democracia ininterrumpida. Y yo he visto cientos de debates parlamentarios y jamás nadie se ha atrevido a decir mentiroso a alguien. Y si alguien lo ha dicho, se le saca de la sala. Pero cuando ha ido el jefe de Estado a hablar al Parlamento, o sea, el presidente Pedro Castillo, le gritan ladrón. Y la mesa, la señora Lady Camones, no dice nada. Es más, su primera vicepresidenta, la señora Marta Moyano, le da la espalda. Eso es inadmisible. Aquí en el Reino Unido, cuando el jefe de Estado, en este caso la reina, habla al Parlamento, son casi 800 lores y 650 miembros de la Cámara de los Comunes que van a escucharlos vestidos con sus mejores trajes, calladitos, en silencio y parados, no sentados, parados, a escucharla. Y al final se van manteniendo el protocolo. Aquí, que le griten al presidente, que le insulten, uno de ellos inclusive le mentó la madre, que le den la espalda, y ojo, es la primera vicepresidenta que le dé la espalda, y que el líder de la oposición, Nano Guerra García, le ponga a gritar barbaridades al presidente como si fuera un partido de fútbol playero y él haciendo barra para su equipo. Una vergüenza total. No hay un respeto a los peruanos, no hay un respeto al voto popular. Es una vergüenza lo que han hecho. Eso es inadmisible en cualquier democracia. Porque una cosa es de que una persona del Congreso cuestione a un presidente, claro, pero que le insulten,
le menten la madre, le griten ladrón sin pruebas. Y además, ¿quién se lo grita? La ciudad de Chirinos. Una persona que todos en la punta la acusan de haber, bueno, no todo, pero una buena parte de la punta la acusan de haber robado cuando ella fue alcaldesa, que estuvo implicada en el asesinato de 2 hermanos Castillo en la punta, y que además fue la dama más importante de Chimpún Callao. El único partido en el Perú que sus 3 alcaldes están o han estado presos y al cual la fiscalía también le ha declarado organización criminal. Y además esta señora ganó millones al casarse con un antiguo prófugo de la justicia peruana, que el señor León Rupp, que le llevaba más de 3 décadas de mayoría de edad y que estaba en silla de ruedas, y que solamente duró su matrimonio un año y medio. Y bueno, era 2.000 millones del señor Rupp. ¿Bien? Y todavía se atreve a gritarle al presidente como corrupto. No, eso no es manera. Yo no me acuerdo que eso jamás haya pasado en el Perú. Ese nivel de falta de respeto. Ahora, bueno, fuera que el señor Castillo es un dictador, como lo fue Fujimori o como lo fue Odría, y que se le diga, ¿sabe qué? Hay violador de derechos humanos, pero acá no hay eso. No hay nada de eso. Es una vergüenza. Ahora, más vergüenza es lo que hace la señora Alba, cuando le pregunta a la señora Alba, ¿por qué su parlamento está desacreditado? Dice, todos los parlamentos en el mundo están desacreditados. Mentira. Porque imaginémonos que todos los parlamentos en el mundo, que son cerca de 200, tuviesen ese nivel de impopularidad. No funcionaría ninguna democracia representativa. Miren, aquí en el Reino Unido, donde yo estoy, no hay una sola encuesta que le pregunte a la gente cuál es tu nivel de aprobación del Parlamento. ¿Saben por qué? Porque el Parlamento ya de por sí tiene apoyo popular. Acá, el Parlamento de Escocia, el Senado de Gales, ya son populares, la Asamblea de Londres. O sea, no son instituciones cuestionadas por la población. Ni siquiera el Congreso de Estados Unidos se cuestionaba en Estados Unidos. Y ojo, Estados Unidos tiene 250 años casi de democracia, o democracia representativa. La señora miente. Y también tenemos ahora que el Perú va a entrar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, un club de países capitalistas liberales, fundados en el año 61 por Estados Unidos y la OTAN, y creo que tiene 38 miembros, y ninguno de esos 38 miembros, cuando han sido miembros de la OCDE, han tenido un parlamento tan impopular como este, cuando le faltan todavía 50 meses o casi 50 meses para culminar su periodo. O sea, la señora Alba está mintiendo. Y ella dice, bueno, nuestro parlamento es impopular porque no hemos podido vacar a Castillo. Pero si lo vacaran a Castillo se volvería peor. Salía la gente a las calles, habrían protestas, el mismo almirante Monteo dijo que va a correr sangre. Y justamente por pedir vacancia, por no hacer leyes por el pueblo, es que es impopular. Y encima la señora Alba dice, bueno, tenemos que hacer la bicameralidad. Bien, yo vivo en un país que hace 8 siglos tiene bicameralidad, el más antiguo del mundo. Hay la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores en el Parlamento de Westminster hace 8 siglos. Y le digo una cosa, acá se respetan los referendos. Y le voy a dar un ejemplo. En el año 2016, tuvimos un referéndum para quedarnos o salirnos de la Unión Europea. El primer ministro entonces, el conservador David Cameron, con los otros 3 primeros ministros vivos que están, ex primer ministros vivos, Gordon Brown, Tony Blair y John Major, y las líderes de todos los partidos políticos, hicieron campaña por quedarse en la Unión Europea. El alcalde de Londres, los principales municipios del país. Y sin embargo, perdieron 52% contra 48%. Ojo, no era un referéndum vinculante, era un referéndum para escuchar la opinión de la población. Y claro, muchos dijeron, no, primero que no hay que hacerle caso a ese referéndum porque no es vinculante. Segundo, porque en ese referéndum no participaron los que tenían 16 a 18 años, ni los 3 a 5 millones de ciudadanos europeos, que sí pudieron participar 2 años atrás, o sea, en el 2014, en el referéndum por la independencia de Escocia. Sin embargo, al final, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, que en su mayoría estaban en contra de salirse de la Unión Europea, aceptaron el resultado del referéndum. Ojo, la diferencia era muy poquita. Pero acá tenemos un caso. No hace 6 años, como pasó en el Reino Unido, sino hace solamente 4 años atrás, en el Perú hubo un referéndum. Y donde la diferencia fue, creo que 80 contra 20% contra la bicameralidad y contra
la reelección de congresistas. Es decir, la diferencia de votos de la gente que rechazaba la bicameralidad y a la reelección de congresistas es mayor que con la que Castillo o cualquier otra persona llegó a la presidencia en el Perú. Y sin embargo, la señora Alba no quiere, le importa un rábano esa votación. Y una de las últimas declaraciones dice, la gente no sabía por qué votaba. O sea, el pueblo son un par de tarados, son indios, y nosotros los blancos somos los únicos que sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, que ahora someta a referéndum su proyecto de cambio de constitución, a ver cómo va a quedar. No les interesa lo que dice el pueblo, no les interesa que el pueblo haya elegido a Castillo, no les interesa que el pueblo quiera una asamblea constituyente, no les interesa escuchar la posición del pueblo. Este es un congreso que está totalmente a espaldas de la población y que da vergüenza. Es un congreso que da vergüenza internacional. Mire, otro ejemplo de vergüenza internacional. Hace unos días se propuso de que el Congreso apoye el planteo que el Perú llevó a la última cumbre de las Américas para que el Perú sea la sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, su Asamblea General número 52. Y sin embargo el Congreso lo rechazó. ¿Y saben por qué? Porque no le gustaba un baño neutro que iban a hacer. Es una vergüenza. Y a las pocas horas, seguramente porque la embajada norteamericana los cuadró a varios partidos, tuvieron que cambiar de posición. Es una vergüenza, es un decreto internacional. Lo que hacen es una vergüenza. O que, por ejemplo, vaya el señor Montoya a la OEA y dice, ¿sabe qué? Que nos digan que es fraude. Va a Washington, nadie lo recibe. Pero cuando la OEA viene a querer observar una vacancia presidencial, Montoya no lo quiere dejar entrar al Parlamento, ni siquiera la prensa. Ni siquiera lo quieren dejar entrar en una tribuna para observar. Yo observaba el Parlamento peruano cuando nos han invitado a una delegación de peruanos del exterior. Pero a la OEA no lo querían dejar ni siquiera participar como tribuno. Tuvieron que, creo que, mandarlos a un cuarto cerrado para verlo con video. Es decir, este es un Parlamento que genera indignación en Perú, en el mundo. Es un Parlamento que ya debería disolverse. Es un Parlamento que se dedica a blindar a corruptos, que elige una nueva mesa directiva y a la semana tiene que salirse el número 4, porque el único varón de la mesa directiva quiso justificar una violación. Y además lo sentencian. Y donde todos los integrantes están involucrados en partidos que tienen las manos recontra sucias con la corrupción. Y sí, es un congreso que realmente nunca el Perú va a poder avanzar. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea que tiene, por ejemplo, el sector de Perú Libre, que cree que se tiene que mantener este congreso durante 5 años. ¡Imposible! Porque este congreso es demasiado corrupto, obstruccionista y golpista. No hay manera que se pueda mantener este poder legislativo y este poder ejecutivo. Es una dualidad de poderes extremas. Uno tiene que imponerse sobre el otro. No hay manera de que los dos convivan. Es imposible, porque este Parlamento es demasiado golpista, corrupto y obstruccionista. O se llama nuevo Parlamento, nuevas elecciones, y lo mismo una asamblea constituyente, o el Congreso se lo saca a Castillo. No hay otra. No hay manera que convivan 4 años más. Es una utopía. Y claro, seguramente los de Perú Libre quieren mantener esta utopía, porque así van a poder estar vegetando en la política nacional con 16 congresistas. Bueno, yo no creo que duren 16 congresistas mucho más tiempo, porque por lo menos ya veo a 2 que ya en sus páginas de Facebook no dicen que son de Perú Libre, no sacan el símbolo del lápiz y no se reclaman serronistas y abiertamente y votan muchas veces en contra de lo que diga Valdemar Cerrón. No hay manera de que puedan convivir. Y creo que lo único que queda es que se cierre este Congreso y se llame a nuevas elecciones legislativas. Y si Castillo es incapaz de dar ese paso, yo creo que se tiene que llamar unas elecciones inmediatas para una asamblea constituyente que reorganice por completo al país. Porque realmente, inclusive si se elige un nuevo Congreso, donde no hay la posibilidad de vacar a un congresista. Miren qué interesante, en el Reino Unido, como les dije, se puede vacar un parlamentario. En el Perú no se puede vacar un parlamentario, pero el Parlamento sí puede vacar un presidente. ¿Y cómo es posible que la gente del Callao no puede decir, ¿saben qué? Quiero vacar al señor Wong,
y a la señora Chirinos, que son miembros de la mesa directiva del Congreso pasado, y no han hecho absolutamente nada para defender el mar del Callao frente a su peor contaminación y ecocidio con la Repsol. ¿Dónde han estado ellos luchando contra la Repsol, pidiendo nacionalizar la Repsol? O cualquier cosa contra la Repsol. ¿O cómo es posible, por ejemplo, que mucha gente que votó por la señora Alba pensando que iba a haber una asamblea constituyente, ahora hace lo contrario? O sea, el pueblo tiene derecho a vacar a sus congresistas. Entonces, si habría una nueva elección, tendría que haber un principio, la posibilidad de que la población pueda revocar a sus congresistas. La otra es que no deban participar personas que tienen problemas con la justicia ni problemas de corrupción. Miren, en este país ni siquiera podría participar, bueno, Keiko Fujimori, imposible que la dejen participar con todos los antecedentes que tiene. ¿Cómo es posible que una persona que no le dejan salir del país pueda llegar a la presidencia? Pero acá ni siquiera el señor Rafael López Aliaga la podrían dejar participar, porque miren, tuvimos una parlamentaria en Peterborough. Peterborough es el lugar donde en la catedral han enterrado a Catarina de Aragón, la mujer española, por la cual, por quererse divorciar de él, Enrique VIII dividió a la iglesia anglicana y la iglesia católica. Me acuerdo que había una parlamentaria que tuvo que renunciar porque tuvo una infracción de tráfico. Imaginemos que este señor López Aliaga se metió contra el carril en el Zanjón, se metió al carril metropolitano poniendo en riesgo a decenas o cientos de pasajeros en el transporte masivo, y sin embargo quiere postular a la alcaldía de Lima, como una persona que le debe decenas de millones de dólares al fisco, que quiere el monopolio del principal centro turístico de toda la cordillera andina, que es Machu Picchu, que es el dueño del hotel, el dueño del único tren que va para allá. Le dejen participar. No. Entonces, tiene que haber principios, tiene que excluirse a personas como el tercer vicepresidente del Congreso que acaba de renunciar, que no puedan participar en elecciones, personas que están prontuariadas, que tienen problemas serios de corrupción, no deberían participar, ninguno de ellos. Y la población tendría derecho a vacarlos, a remover a los parlamentarios. Por eso que para poder introducir todos esos cambios, yo creo que necesita una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que diga, ¿saben qué? De ahora en adelante la población peruana puede revocar a sus parlamentarios. Puede hacer que los parlamentarios no ganan ahora, porque creo que en julio los parlamentarios han llevado entre 50 y 60 mil soles en julio, además de que tienen 4 pasajes ida y vuelta, con viáticos, hotel, comida, seguro médico. O sea, el ingreso de 60 trabajadores o el ingreso de un ancianato de 120 personas que viven con la pensión. ¿Cómo es posible que la señora Mari Carmen Gálvez se vaya a Roma? No sé para qué se fue a Roma. Y solamente una noche de hotel cuesta el equivalente, todo lo que gana un pensionista en un año, y el desayuno al día siguiente, todo lo que gana un pensionista en un mes. Y no lo justifican. No. Y ahora encima, antes de salir de la mesa directiva, se aprueba para que mantengan sus mismos privilegios en la mesa directiva durante 6 meses más. Y de que si la señora Alba pasa a ser asesora de un siguiente congreso, tenga un sueldazo. Y lo mismo pasaría en el caso de la señora, de la Lady Camones. De Lady Camones. Lady Cam. Entonces, eso es algo que el pueblo debe aprender a controlar. Y yo creo que ese tipo de cambios, además, el hecho de que la educación, la salud, no sean privilegios, el agua no sea privilegio, que los recursos naturales pasen a la población, que se respeten a las minorías indígenas, afrodescendientes, que tengan representación directa en el Parlamento. Todo eso requiere una asamblea constituyente urgente. Y sí que Castillo no quiere la asamblea constituyente, o sigue atemorizado a eso. Entonces es hora de que el pueblo empiece a crear asambleas populares locales para presionar para una asamblea constituyente, para llevar mociones, para empezar a controlar las ollas comunes, para controlar la corrupción, para controlar a los delincuentes, para tener rondas que luchen contra la delincuencia y la corrupción. Ese es el camino adelante. Bueno, quiero terminar concluyendo. Acción Popular está a punto de ser
el último gran partido histórico legal que queda en el país. Y ojo, todos los partidos históricos que se han juntado al Fujimorismo han terminado mal. Los partidos comunistas llamaron a votar por Alberto Fujimori en el año 90. Se quemaron. El Partido Popular Cristiano y el APRA se aliaron al Fujimorismo, se quemaron. Y el Acción Popular se alió al Fujimorismo, se quemó. O sea, el Fujimorismo es el rey Mías al revés. El rey Mías todo lo que toca lo vuelve oro. El Fujimorismo todo lo que toca lo oxida, lo corrompe y lo destruye. Acción Popular se está desintegrando. Estamos pasando de un parlamento que tenía 9 bancadas a uno que va a tener 14. Estamos teniendo 43 congresistas que en un año han salido sus bancadas originales, o sea, la tercera parte del Congreso. Tenemos 3 congresistas que han cambiado a 3 bancadas. Es un Congreso donde sus 2 presidentas lo único que quieren es pasar de la presidencia del Congreso a la presidencia de la República, para lo cual no han sido electas. Y esta última, Lady K, quiere reemplazar a Castillo y a Dina Boluarte, teniendo 1.400 veces menos votos. Y dicho sea de paso, Lady K en su discurso inicial, habló de los gremios empresariales y que hay que buscar atraer a los exportadores y mineros y turistas. Pero no habló de levantar el mercado interno ni ayudar a los artesanos, a los ambulantes, a los obreros, a los campesinos, a los pueblos indígenas, a las amas de casa, a las ollas comunes, nada de eso. Porque la señora quiere un país para exportar mano de obra barata. Y a mí que algo que me llamó muchísimo la atención es que la señora es chimbotana. Y yo he vivido en Chimbote. Y Chimbote tiene una de las bahías más lindas del Océano Pacífico, pero es al mismo tiempo el puerto más apestoso y contaminado que hay en el Perú y posiblemente en el Pacífico americano. Uno va por la avenida, por la Panamericana, y está durmiendo, de repente se acerca por Chimbote y ya lo despierta el olor nauseabundo de Chimbote. Y esta señora que representa a Chimbote, ¿en qué momento de su discurso ha luchado contra la contaminación de Chimbote? A la señora le acusan de que ha llegado a ser importante en Chimbote por la plata de la corrupción y del narcotráfico que sale por ese puerto. ¿Dónde ha mencionado la corrupción y el narcotráfico de Chimbote? Entonces, tenemos todo un Congreso descompuesto, que no tiene la capacidad de que sus parlamentarios sean revocados, que se digan a hacer golpes contra el sistema. Por eso este Congreso tiene que salirse, tiene que autodisolverse, y si no se quiere autodisolver, el presidente tiene la obligación de llamar a otro voto de confianza y a cerrarlo y a llamar a nuevas elecciones. Y si el presidente no lo puede hacer o no lo quiere hacer, porque permanentemente para conciliando, es el pueblo a través de grandes marchas, asambleas populares, quien debe luchar e imponer una asamblea constituyente que cambie esta legislación, que logre que los parlamentarios sean revocados y que podamos empezar a recuperar nuestros recursos naturales. Bueno, eso es todo. Y he hablado justamente 1 hora clavada como lampa, ¿no? Wilmar, no sé si me quieres comentar o si hay algo que la gente quiera decir, pero me extendí un poco porque hace más de una semana que no he hablado en el video, ¿no? Muchas gracias, Isaac. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Isaac. Realmente es increíble ya los puntos de degradación a que ha llegado este Congreso, es insostenible, realmente, ¿no? Y ojalá que con este nuevo gabinete, no sabemos a quién va a nombrar. Por cierto, ¿quieres comentar algo? Tiene que este viernes van a nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. Quizás haya sorpresas. ¿Tienes alguna expectativa, Isaac? Te voy a ser franco, no quisiera adelantarme porque no sé qué puede pasar, sinceramente, ¿no? No sé, no sé, la verdad, no sé por qué se ha salido Aníbal Torres, a lo mejor no está muy contento con algunas cosas que él está descubriendo de los manejos legales de Castillo, no sé, sinceramente, no me siento preparada para dar una opinión por el momento, prefiero esperar unos días más, ¿no? No quiero adelantarme, ¿no? Pero me parece realmente muy crítico que en un año cambie 5 veces de gabinete, ¿no?
Así es, Isaac. Bueno, amigos, por favor les recomiendo que visiten el Facebook de nuestro amigo Isaac Villo, lo pueden encontrar, ya pasó los 20.000 suscriptores, justamente se los voy a mostrar en pantalla ahí para que todos ustedes lo puedan conocer. Ahí está, superamos los 20.000 suscriptores, Isaac Villo, lo tienen en la descripción del vídeo justamente, y que sigas creciendo, Isaac, la verdad que te agradezco mucho. Estás siendo un hombre muy ocupado, muy buscado por los medios internacionales en geopolítica, y ojalá que Ricardo Belmont se ha frenado todavía la recuperación de su canal, pero entendí por ahí de que habían propuestas para ti de salir en algún programa a nivel nacional. ¿Hay algo que nos puedas No, informar no, o no, todavía ahorita no, no nada? hay nada. Solamente quería contarte una cosa que no le he contado antes a ningún canal peruano, pero ahora lo voy a hacer. Porque se viene el 6 de agosto, que es el Día Nacional de Bolivia, y que nosotros en el Perú lo vamos a conmemorar primera vez porque fue el aniversario de la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1894, el año siguiente fue la liberación de Bolivia. Pues yo cumplo 40 años de que me convertí en el parlamentario más joven de Bolivia en ese momento. ¿Sabías tú eso o no? Caramba, esa no la sabíamos, Isaac, increíble. A Te ver, voy a cuenta, contar la cuenta. historia, te voy a contar la historia. Tú me dirás cómo pues yo fui parlamentario de Bolivia si soy peruano y encima era menor de edad. ¿Sabes por qué? Porque yo me dedicaba a, a traer libros de ciencias sociales de Perú para Bolivia, porque yo estudiaba en la Universidad de San Andrés, en Bolivia, donde llegué a ser inclusive directivo, ¿no? Y resulta que una vez saliendo por la calle, salía con mi ropa, vinieron unos paramilitares y me agarraron, creo que puse una capucha, pero sí me acuerdo que puse una metralleta en mi boca, me metieron a un carro y me secuestraron. Y estuve varios días por aquí, por allá. Y al final terminé en una cárcel que era el Congreso. O sea, el Congreso boliviano lo convirtieron en una cárcel. Yo me acuerdo que era frío, que había, no, tenía huecos por todas partes, no me pusieron ni siquiera un colchón, no me pusieron ni frazada, yo tenía que correr toda la noche, porque era 6 de agosto, la época más fría de Bolivia. Y bueno, estuve un tiempito ahí, en el más chibolo de todos, y por eso creo que he sido el congresista más joven de Bolivia, porque estuve en el Congreso, pero no era el Congreso electo por la población, sino porque los paracos me metieron. Pero eso a mí me fortaleció porque no me doblegaron. Fui también más adelante, o en ese momento también fui víctima del Plan Cóndor, donde estaba Morales Bermúdez envuelto como uno de sus creadores, y me fortaleció y me ayudó a aprender a querer no solamente a los peruanos, sino a los altoperuanos. Yo me siento orgulloso de ser peruano, pero en cierta manera tengo mi corazoncito por Bolivia, y sinceramente yo estoy de acuerdo con el mar para Bolivia, y creo que para que haya mar para Bolivia, el Perú y Bolivia deben ser otra vez un solo Estado, como lo fueron durante la mayor parte de su historia, ¿no? Así que me acusen de traidor a la patria, pero yo creo que los pueblos del Titicaca y el antiguo Tahuantinsuyo tenemos que volver a reunificarnos. Así que te hago esta primicia para tu canal, Wilmar, que Muchas no le gracias. había contado antes a un canal peruano, ¿no? No. Muchas gracias, Isaac. Aprovecho brevemente, dale un mensaje, hermano, a los 10 hermanos peruanos que han sido detenidos arbitrariamente por la Dirección contra el Terrorismo, son huanuqueños ellos, y por estar reunidos y haciendo un proselitismo de izquierdas, los están acusando dice, de pertenecer al Movadef, de lazos con el Movadef, y los quieren encausar por terrorismo. ¿Sabías tú algo de eso? No, sinceramente no voy a estudiarlo, voy a estudiar ese caso. No, no, no estoy muy al tanto, pero yo sinceramente creo que, mira, Sendero Luminoso ya ha depuesto las armas hace un cuarto de siglo. Se quieren, sus antiguos militantes se quieren entrar al sistema. Mira, Petro acaba de ganar las elecciones en Colombia y él ha sido guerrillero, él inclusive participó en la toma de una embajada, ¿ya? Y él trabajaba con el MRTA y el M19 de Petro eran uña y carne, combatieron juntos. Y sin embargo, toda la guerrilla ahora en Colombia lo apoyaba a Petro, tienen varios parlamentarios, tienen 5 senadores y 5 congresistas, lo de la FARC asegurados ya por ley. Entonces ahí no hay esa terruqueada, hasta en Colombia, que ha sido el país más violento.
han logrado integrar a la gente que participó en acciones armadas al sistema, aquí en Irlanda del Norte también, y prácticamente en toda Europa. Hemos Bueno, tenido a Dilma Rousseff en En el Perú Brasil, también, eh, a, eh, a, y a Pepe Isaac, Mujica en Uruguay. en el Perú también tenemos congresistas que han participado en acciones armadas de la derecha, del ejército y la marina. Esos congresistas de la derecha han formado parte de la época de la lucha contra el terrorismo. O sea, si Y, son puede haber, y han hecho terrorismo de Estado, ¿no? y han hecho terrorismo de Estado, lógicamente. Entonces, yo creo que el Perú tiene que aprender de este gran proceso colombiano. Por cierto, vas a hacer algún especial, te invitamos, Isaac, la toma de posesión de Petro, justamente. Sí, vamos a hacer algo, claro, vamos a hacer algo. Sí, De vamos a hacer algo. acuerdo, de acuerdo, Ya. Isaac, pues no te quito más tiempo, agradecidísimo, un último No, mensaje, Isaac. y sinceramente yo creo que ya tenemos que pasar esa página, hermano, porque y realmente una de las razones por la cual yo también tengo mi duda de que Castillo sea de izquierda es de que él no quiere pasar la página. Es más, el Perú sigue siendo el país al sur de Colombia que tiene más bases militares norteamericanos y que sigue con la historia de que, con la paranoia del terrorismo que ya no hay en el Perú. O sea, lo único que hay son los remanentes del Brain que no han tenido ningún interés en propiciar un tipo de diálogo. Yo no sé si es correcto o no es correcto hacer un diálogo, pero por lo menos discutir si es posible o no es posible tener esa iniciativa. Y mientras tanto, para mí es escandaloso que no haya ninguna investigación sobre los asesinatos de esos casi 20 civiles que se dieron 2 semanas antes de las elecciones del 6 de junio. Ya, o sea, investigan a Castillo de cualquier cosa, pero estos asesinatos en masa de civiles, de niños, como diríamos en Lima, naca la perinaca. Sinceramente, no. Entonces, no sé muy bien lo que ha pasado en Huánuco, pero no estoy de acuerdo yo en que se tiene que continuar esas políticas sembradas desde la época de Fujimori. Ya es hora de pasar la página y, 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 no estoy de acuerdo con ese tipo de políticas, sinceramente. Y yo no tengo nada que ver. Yo nunca estoy de acuerdo con Sendero, con el MRTA, los he combatido, me han tirado bombas en mi casa, o sea, no tengo nada que ver con ellos. Estoy en contra del MRTA y Sendero. Creo que ellos han ayudado a que se levante la ultraderecha, han debilitado al movimiento obrero y popular, han ayudado a que se consolide el fujimorismo. No estoy de acuerdo con ellos, los rechazo sus métodos y las matanzas inclusive que han hecho, pero me parece que es hora de que el Perú tiene que pasar la página y va bien tratar de integrar al sistema a todas las personas que quieren operar en la legalidad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Isaac. Amigos, tienen ahí justamente el enlace para visitar el Facebook de Isaac. Suscríbanse, síganlo, porque sus opiniones son muy valiosas. Gracias, Isaac. Nos dejamos Hasta hasta luego, la un próxima. saludo y también un saludo a ti que tantos audiencia tienes. Gracias, Isaac. Te lo vemos gracias a ti también. Por supuesto que sí. Muy agradecido, Isaac. Hasta la próxima. Amigos, ha sido Isaac Villo, gran politólogo, con grados y posgrados en la Economic School of London, la Escuela de Ciencias Económicas de Londres, un peruano, carambas, para quitarse el sombrero. Puedes estar de acuerdo o no con sus aportes, pero siempre nos abre los ojos. ¿Ya? Bueno, amigos, pues dejamos ahí este programa, agradecidos con todos ustedes y esperemos que el presidente Pedro Castillo acierte en este nuevo gabinete que tiene que nombrar, porque ya el Premier ha manifestado su carta de renuncia, la ha presentado al gobierno. Acción Popular, el último partido histórico que se cae a pedazos y que eso es fruto justamente de abandonar sus ideas centrales y simplemente seguir el billete. Político que se corrompe, político que busca el dinero, está liquidado. El Perú ya no admite de ninguna manera la corrupción, de nadie, de nadie. Amigos, conmigo será hasta un próximo programa. Gracias, comparte, divulga.